National Security который spokesperson поднимает John. в последнее время. Time ever cameras were allowed in. You address whether the This is not United an States active has the capability. capability. Parece que hemos llegado a la guerra de emociones y sensaciones del espacio. Esa ansiedad que produce al ser humano de ver que ya las cosas no se arreglan ni se dirimen aquí en la Tierra, ni tampoco en el cielo llamado guerra de aviones. No. Estamos hablando del espacio, como la guerra de las galaxias. ¿Se acuerda usted? Esto es como el estilo de Ronald Reagan, cuando de hecho coincidió con la guerra de las galaxias o Star Wars, con Darth Vader y todo este conjunto de guerras galácticas, que entonces se lanzaba en Estados Unidos la famosa guerra de galaxias ahí en el aspecto militar. Bueno, pues hoy estamos, parece ser que volviendo a vivir esto, pero con mucho más tecnología y esta sensación de que alguien aprieta un botón y entonces la bomba nuclear no cae porque salió de un punto, de un submarino, sino que hay ya en el espacio, en los satélites, bombas atómicas apuntando, y peor aún, guerra entre satélites en donde las grandes potencias pueden acabar con el sistema militar, sistema financiero, económico, todo, prácticamente todo. Es como si fuera una película de ciencia ficción, y aquí lo vamos a analizar qué tan ficción y qué tan real. Soy Roberto Lamadrid, este es Masterclass con Javier Martínez y esto es Detrás de la Razón. Con mucho gusto comenzamos. Estados Unidos ha informado al Congreso y a sus aliados en Europa sobre una nueva arma nuclear espacial. El arma es de Rusia, diseñada principalmente para destruir satélites. De ser desplegada, podría destruir las comunicaciones civiles, la vigilancia desde el espacio, las operaciones militares de comando y control de Estados Unidos y de la OTAN. That's really irresponsible behavior. Esto fue revelado en parte por el congresista republicano Michael R. Turner, que exigió a Biden que desclasifique la información completa. Estados Unidos no tendría la capacidad de contrarrestar semejante arma ni defender sus satélites. Es el nerviosismo que invadió el Congreso. Biden, a través de su Consejo Nacional de Seguridad, contestó que no hay de qué preocuparse, pero que sí hay de qué preocuparse. Ambiguo. There's trouble. There's no immediate threat to anyone's safety. We are not talking about a weapon that can be used to attack human beings or cause physical destruction here on Earth. Pero lo hicieron tartamudear. What the heck is nuclear capable? What is nuclear capable? Well, I mean, I guess it depends on the purpose of the device we're talking about. I mean, we talk. Desde Rusia, Putin contestó que no hay nada, que no tiene satélites con capacidad nuclear. Позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против, и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Quién tiene la tecnología? ¿Estados Unidos o Rusia? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Preguntemos.
Así es, los rumores corren por los pasillos del Congreso de Estados Unidos y entonces hay que aprobar más dinero en armas, pero en armas espaciales, porque los malos malísimos, y seguramente del otro lado también los malos malísimos son otros, y seguramente hay muchas cosas que no sabemos ni sabremos y que todas las potencias están protegiendo con programas ultra secretos, pero en lo evidente, sin especular, para eso está aquí Javier. Javier, qué gustazo, ¿cómo estás? Javier Martínez, como siempre, preparando toda la semana, minuto a minuto, centímetro a centímetro de tus lecturas e investigaciones y sobre todo tus fuentes que tienes muy confiables de lo que está pasando ahora en el espacio. ¿Qué tan cierta es esta amenaza, sobre todo denunciada por Estados Unidos, que Rusia y China pues tendrían armas de todo tipo, incluso nucleares, o incluso para deshacer el sistema satelital que prácticamente hoy nos conecta a todos los seres humanos? Javier, adelante, te escuchamos con mucha atención. Mi estimado Roberto, vamos a intentar entre todos desbrozar el grano de la paja, porque ¿pretende Rusia poner armas nucleares en el espacio? Esto se lo preguntaban esta semana alocados think tanks en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, en la CIA, en el Pentágono. Retomo una lectura última que hice de la publicación norteamericana The Conversation de un especialista, Spencer Warren, de la Universidad de California. Y titulaba así: ¿pretende Rusia poner armas nucleares en el espacio? Hoy, 23 de febrero, curiosamente se cumplen 2 años de la operación militar rusa en Ucrania, vuelven a sacar a relucir desde Occidente esto que, y digo bien, Occidente, esta vieja retahíla de las Star Wars que bien has comentado en la presentación, sacan a relucir nuevamente si se está desarrollando una capacidad antisatélites. Pues bien, señores y señoras, esta capacidad antisatélites la tiene China, la tiene India, la tiene Rusia, la tiene Estados Unidos. De hecho, esto que se llama con siglas ASAT, A-S-A-T, Anti-Satellite Weapons o armas antisatélite, son más viejas que tú y que yo, Roberto. Y se remontan, bueno, pues lo vamos a intentar ver hasta cuándo se remontan. Porque si bien en esta publicación de Conversation se hace eco de la histeria que se ha vivido esta semana en Estados Unidos, histeria para destinar fondos a... Es decir, para más Mambrú se va la guerra, como yo digo, y ahora la guerra no solamente en el aire, sino también en el espacio, pues estamos viendo que el martes John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lanzó esta granada diciendo que confirmaba que Rusia busca un satélite antimisil basado en el espacio. Ojo, estas las palabras el martes 13 de John Kirby. Pues bien, el mismo miércoles 14, el republicano Mike Turner, asombrado, ¿cómo se dice?, atemorizado, preguntaba, este republicano Mike Turner, presidente de la Cámara, del Comité de Inteligencia de la Cámara, ante esta nueva y supuesta nueva amenaza a la seguridad nacional, pedía que 24 horas después, a lo que había dicho Kirby, que se pusiese a disposición, que tanto el presidente Biden desclasificara toda la información relativa a esta amenaza para que el Congreso USA, es decir, el Congreso, que sepamos, es la Cámara de Representantes y el Senado, pero también la Administración y todos nuestros aliados, decía Mike Turner, conozcan y puedan responder a esta capacidad militar extranjera desestabilizadora. Todo esto ha sido eco en redes sociales. Yo no doy crédito ya más a los continuos desvaríos, los dislates, el teatrillo de varietés que se está viviendo en la administración Biden desde los principios, pero cada vez va a más. Bueno, ya se permiten hasta llamar, yo no lo voy a decir por cámaras, hasta llamar cosas bonitas de barrio bajero, de impropia de un POTUS, sí propia de un Calígula decadente que ha perdido la cabeza. Pero bueno, desde esa perspectiva,
el republicano decía claramente, republicano de Ohio, solicito que se desclasifique, y entonces ya echan marcha atrás. Primero tiran la piedra y luego esconden la mano. ¿Por qué marcha atrás? Porque el jueves, estoy dando una cronología, el jueves 15, dice que sí, que Rusia busca un sistema antimisiles, que estamos tomando esta amenaza potencial, ahora resulta que es potencial, muy, muy en serio, dijo John Kirby, añadiendo que las agencias de inteligencia USA han estado conscientes, es que me gusta analizar las palabras de unos y de otros como si fuese un cirujano con un bisturí. Dice John Kirby, añadiendo, las agencias de inteligencia USA han estado conscientes de la búsqueda por parte de Moscú de lo que describe o describió como una capacidad antisatélite basada en el espacio, y luego dice, durante muchos meses, si no durante muchos años. Resulta que no es inminente, por lo tanto, es decir, las propias palabras entran en contradicción. Pero luego prosigue, es que no sé si se dan cuenta de lo que dicen. Luego prosigue y dice, solo en las últimas semanas la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha podido evaluar con un mayor sentido de la confianza exactamente cómo Rusia continúa persiguiendo esta meta. La capacidad rusa emergente no es una sorpresa, pues Virgen de todos los santos, si no es una sorpresa, ¿por qué empiezas el segundo día de la semana, el martes, lanzando esta granada incendiaria que puso a la ciudadanía norteamericana, me imagino, un poco preocupados, un poco? Y luego dice, la capacidad rusa emergente, esto el jueves, no es una sorpresa. Dice, estamos rastreando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todavía no sabe lo que es. Dice el secretario de prensa del Pentágono, el general de división Pat Ryder. Todavía existe una brecha, dice este general, entre las ambiciones de Rusia en el espacio y lo que actualmente es capaz de hacer Rusia. Y dice, no existe una amenaza inmediata. Todo esto por la petición del republicano que decía, si es amenaza, muéstrenme los documentos en los que se basan. No es una capacidad, dice el general de división, no es una capacidad activa, no ha sido aún desplegada. Entonces yo veo que la administración Biden raya en lo trágico y cómico, Jake Sullivan, repito, volvió el jueves diciendo, a señalar, y esto es lo más grave, que después de haber dicho lo del martes, el jueves, después de decir todo lo que estoy explicando, dice, creemos que podemos, ojo, lo traduzco perfectamente, creemos que podemos, protegeremos en un futuro, creemos que podemos, creer no es poder, creer es una creencia, poder es poder, y protegeremos es futuro. Protegeremos la seguridad nacional de Estados Unidos, defendió la decisión de no hacer pública la inteligencia, todos los documentos de inteligencia sobre estas amenazas, señalando tanto las preocupaciones sobre, claro, hay una que proteger a las fuentes y a los métodos de cómo la voluntad del POTUS Biden, a pesar de que la voluntad del POTUS Biden era siempre desclasificar estos documentos de las otras administraciones porque quería dar luz y taquígrafos. Pues menuda luz y menudos taquígrafos. Y dice que se debatiría en un comité bipartito bicameral. La realidad es que el principal demócrata de la Cámara de Representantes en el Comité de Inteligencia, Jim Himes, dijo que la amenaza la calificó de significativa, pero luego dice que no es motivo de pánico. Rusia, ante este teatro de varietés, claro, queda uno perplejo, siendo medianamente serio, no siendo partidista de un lado y ni de otro, sino simplemente que desde un punto de lógica, racionalidad y diseccionando los propios discursos. Rusia, el portavoz del Kremlin, el mismo jueves, Dmitry Peskov, dijo que esto era, y también hay que analizar todas las palabras con un bisturí, que era la supuesta capacidad antisatélite rusa, era una invención maliciosa, y así lo tradujo, me lo han traducido del ruso, invención maliciosa de Washington, en aras de lograr que los legisladores de Estados Unidos gasten más fondos.
También entró en este batiburrillo de cotorreo y de comentarios trágico-cómicos el presidente o director de una asociación norteamericana para el control de armas, Daryl Kimball, y dijo, y esto con buen criterio, que si esto fuera verdad hasta tal punto, afectaría, como tú bien has señalado, Roberto, no solo al tema militar, sino a la economía global y a la sociedad en general. China han querido enfrentar a aliados. Aunque ya empiezan a decir que China está profundamente preocupada, que la India está profundamente preocupada. Bueno, repito, ya voy a demostrar luego cómo China, la India, Rusia y Estados Unidos tienen estas ASAT, estos antisatélite weapons, pero bueno. Luego dijeron también agencias de inteligencia que esto podría dar marcha atrás a alentar a Rusia, porque ellos lo han sacado así y esto dicen en su paranoia que podría parar las investigaciones rusas y proseguir las investigaciones rusas. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han estado advirtiendo, además, ya no solamente Rusia, después, casi hoy viernes ya decían que no solo Rusia, que también China han estado buscando una gama completa de armas antisatélites, señalando que el desarrollo y el uso de tales sistemas podría degradar las capacidades y esto es lo que preocupa ahora, y esto sí es real en el estadio de cómo están las investigaciones en estos campos, podría, y luego explico también por qué, podría degradar las capacidades de recopilación y de inteligencia que tienen los Estados Unidos con sus satélites. Vemos que con los satélites se puede ver dónde están las personas, dónde están las armas, dónde están las situaciones, pero también se pueden desvirtuar el funcionamiento de los satélites. El Centro Nacional de Integración de Comunicaciones y Ciberseguridad en Arlington, resulta que ya tenía un plan en el 2019, 22 de enero, porque como a mí me gusta ir a las fuentes y irme hacia atrás y moverme de un lado para otro en el tiempo y en el espacio, el 21 de enero del 2019 existía un plan llamado Nueva Estrategia Nacional de Inteligencia, donde ya señalaban, por eso no es tan sorpresivo lo que quieren sacar ahora como una serpiente de verano, no es tan sorpresivo porque ya en ese plan decían en el 2019 que Rusia, que China, que Irán y que Corea del Norte, curiosamente los cuatro, la banda de los cuatro, y culpaban entonces, que era el presidente, el POTUS Trump, le culpaban de que se acercase a Putin, y esto lo decía en ese plan un exdirector de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, y el informe se llama, para quien lo quiera buscar, Rusia y China están buscando una gama completa de armas antisatélites que podrían degradar la recopilación de la inteligencia USA. Repito, esto era el 2019. Ahora el POTUS Biden y su administración de teatrillo de varietés dicen que es inminente. Pues ya lo decían en el 2019. Oye, Javier, a ver, no puede ser. Una preguntita. Si es que Estados Unidos pretende construir este tipo de sistemas militares que podrían afectar, contrarrestar, supuestamente, independientemente si tienen razón o no, el hecho de que Estados Unidos pueda construir o tenga o esté desarrollando este tipo de tecnología para atacar o defenderse supuestamente de ataques satelitales entre satélites allá arriba en el espacio, que aquí ni siquiera veríamos, solo el espectáculo, me imagino. ¿Esto no preocuparía también a China y a Rusia? Uno. Dos, me gusta la palabra paripé que siempre utilizas. Este show que nos están vendiendo o que nos están exhibiendo, como quieras llamarlo, si es que lo hacen a propósito o no lo hacen a propósito, pero nos venden un show. Hay un show ahí en el Congreso de Estados Unidos, en la histeria Pentágono Biden Congreso, porque ya no solo es Kirby, que es demócrata, sino que también es el republicano. Bueno, este paripé, más allá de este paripé, ¿tú crees que haya la posibilidad que no solo Estados Unidos, sino que Estados Unidos, Rusia y China ya tengan esta tecnología desde hace tiempo y ahora nada más está pues el Congreso jugando con que sí, que vamos a tener, pero en realidad los tres la tienen y nada más lo están haciendo? ¿Hay posibilidad de esto, Javier?
Totalmente, has dado diana. Si jugaras a los dados con la pregunta, habrías dado en el centro. Y voy a intentar demostrar con los datos y los documentos que tengo. Ya he dicho antes un plan del 2019. Aquí voy a sacar a relucir a colación un informe de evaluación de amenazas mundiales en el año pasado, en el año 23, de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Yo todo esto que estamos comentando es como la serpiente del lago Ness, reaparece, como aparecían y desaparecían las armas de destrucción masiva en la época de Bush hijo, bueno, Bush padre, Bush hijo y Bush Espíritu Santo. Las armas de destrucción masiva ahora vienen las armas espaciales. En este informe, una de las evaluaciones desclasificadas más recientes de la inteligencia de Estados Unidos advertía en el año pasado que Moscú está desarrollando, probando y desplegando una serie de armas contraespaciales destructivas y no destructivas. Hay que ver las palabras. Serie de armas contraespaciales destructivas y no destructivas, incluidas las capacidades de interferencia y ciberespaciales, es decir, hablan del espacio y del ciberespacio, armas de energía, estoy hablando de las ASAT láser, y también armas con capacidades en órbita y capacidades ASAT, que son las antisatélites terrestres. John Kirby, como bien comentabas, que es el portavoz, repito, de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca en esta administración Biden, dice ahora se saca de la manga el legalismo y dice que sería una violación del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Recordemos, este tratado de no violar el espacio ultraterrestre es de cuando yo tenía 5 años, es decir, del año 1967. Lo han firmado 130 países y entró en vigor, repito, en 1967. Este tratado prohíbe a las naciones que coloquen en el espacio cualquier objeto que porte armas nucleares, y no solo armas nucleares, o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva, así lo decían en el año 67, y prohíbe además la instalación de tales armas en cuerpos celestiales. Pues bien, voy a empezar a ir desgranando y viendo las mentiras a diestro y siniestro. Desde estas armas, estas ASAT, podrían destruir lo que tenemos, los GPS de tu móvil, de mi móvil, hasta los programas que vemos en la televisión. Los satélites son la piedra angular, como bien sabemos, de la vida contemporánea. Pues bien, desde que existen satélites para uso civil y, por supuesto, para uso militar y gubernamental, existen las armas antisatélites, las llamadas ASAT. Han existido casi tanto tiempo como los propios satélites y son conocidas, repito, como ASAT, armas antisatélites. Voy a poner ejemplos. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite del mundo, el Sputnik 1, en el año 1957, yo no existía, los Estados Unidos temieron que sus rivales en la Guerra Fría desarrollasen una red orbital de satélites con armas nucleares, es decir, en el año 57. Y los Estados Unidos fueron los primeros, ya entonces, que intentaron hacer un arma antisatélite, el primer ASAT, un misil balístico lanzado desde el aire, que lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Orión Audaz, sí, Bold Orion, Orión Audaz, Bold, que es intrépido, audaz. También conocido como el Weapon System 199B, WS-199B. Fue desarrollado por, entonces la compañía se llamaba Martin Aircraft. Era un prototipo de misil balístico lanzado desde el aire y después luego sacaron otro que era el ALBM GAM-87 Skybolt. Se hicieron las primeras pruebas de armas antisatélites en los Estados Unidos en los años 50, 1958-1959. El 26 de mayo de 1958, la primera fue desde un avión que transportaba, un avión de transporte Boeing B-47 Stratojet. Se hicieron hasta 12 pruebas, 12 vuelos hasta el año 59.
Se alcanzó en un primer momento 1.600 kilómetros, fue lanzado desde una altitud de 11.000 metros y el misil interceptó un satélite, entonces, el Explorer número 6, pasando su objetivo en un alcance de menos de 4 millas, es decir, de 6,4 kilómetros, a una altitud, ya digo, de 251 kilómetros de ese satélite. Si el misil simplemente le hubiera puesto una cabeza nuclear, estoy hablando de ese año, ya ese satélite habría sido destruido. Por lo tanto, esto de que, como tú bien has dicho, pero lo tienen, lo están desarrollando, está mucho más desarrollado que te puedas imaginar que en los años 57, por parte de Estados Unidos, por parte de quien ya no existe, que es la Unión Soviética y ahora Rusia, pero es que el tema va por China. A ver, cuando esto surgió en el año 57 todavía había presidentes con una cierta cabeza en Estados Unidos, como la administración de Dwight Eisenhower, que fue el 34º presidente de Estados Unidos. Recordemos, Eisenhower estuvo de presidente desde el año 53 hasta el año 60. Luego le sucedió John Fitzgerald Kennedy. Como vio estas pruebas, este fue el que denunció, este presidente, cuando se retiró, el que denunció y puso por primera vez en funcionamiento ese concepto del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Fue ese presidente quien lo denunció. Pues bien, estas pruebas de este Bowl Orion Assad, junto con la anterior fallida del misil Hike Virgo de función antisatélite, tuvieron repercusiones políticas. Estas repercusiones es que la administración Eisenhower buscó establecer que el espacio, al menos ese presidente, intentó que el espacio fuese un terreno neutral para el uso de todos. En este caso existía la Unión Soviética y existía Estados Unidos. Y la indicación de que todo lo que se lanzase en ese sentido al espacio tendría intención hostil y que era mal visto por la opinión pública. Existía todavía una opinión pública menos maleable que la que es hoy día, y pronto se vio restringido este desarrollo. Pero esto cambió como cambian las presidencias en Estados Unidos, porque la tecnología ha ido evolucionando y sobre todo, y es a lo que quería ir, y ya no solo Rusia, China entró en la carrera espacial claramente demostrado en el año 2007, cuando la República Popular China destruyó un viejo satélite meteorológico en el espacio, lanzando desde China un misil balístico. Todo esto ha habido continuas pruebas. Estoy pensando desde las más recientes, ya de los años 2021, del 15 de noviembre, cuando la declaración de una prueba que hizo Rusia, la prueba Assad rusa, para destruir un satélite, porque todo esto es que los satélites o mueren y se destruyen en el espacio y van dejando lo que vamos a ver luego, pero es que son esos desechos alrededor de las órbitas terrestres, peligrosísimos desechos de satélites y de lanzamientos de misiles, porque eso queda en suspensión y se va haciendo cada vez más trocitos y trocitos, que algunos pueden caer, como veremos también. Bueno, pues en el año 21, el lunes 15 de noviembre del año 21, la Estación Internacional o el equipo de control de vuelo de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, vio esta ruptura de satélites que hizo Rusia con una prueba Assad contra su satélite. Todo esta locura, pero esta locura que viene desde los años 56, 57, que un presidente, Eisenhower, lo quiso parar y que no lo paró porque los siguientes presidentes y de los otros países también lo siguieron haciendo. Hoy día, la Oficina de Desechos y Especialistas en Balística del Centro Espacial Johnson de la NASA está viendo tal incremento de basura, nos preocupamos de lo que hay en la Tierra, por supuesto, de lo que hay en los mares, de lo que hay en el aire, pero no sabemos lo que está por encima, que es esta basura que la voy a comentar muy brevemente, que se debe a la cantidad de satélites que hay inactivos, a las etapas superiores de los vehículos de lanzamiento. Cuando se lanzan se van desprendiendo cápsulas, luego los fragmentos que se desechan, que quedan de estas separaciones, las nubes de agua congelada en el espacio o incluso las motas de pintura en órbita. Pues bien, desde el año 2013, los datos que tengo y los voy a comparar, 2013,
ya se estimaba que hay 21.000 trozos de basura espacial de más de 10 centímetros. Además, hay 500.000 de trozos de basura espacial entre 1 centímetro y 10 centímetros. Y para el año 2030, que queda nada, todos estos desechos orbitales, cuantificados en 2013, van a ser 3 veces más. Es decir, la locura es todavía mayor. Porque además de estos, lo voy dividiendo por tamaños, hay todavía tamaños más pequeños de 1/3 de pulgada, es decir, de 1/3 de 1 centímetro, en la órbita terrestre, que baja ya no solamente la órbita alta, y estos viajan a 7 kilómetros por segundo. Para que nos hagamos una idea, una pequeña mota de pintura en el espacio tiene la misma fuerza que un objeto de 550 libras de peso y que viajase a 60 millas por hora. Puede provocar un impacto a componentes críticos de otros satélites, como elementos presurizados, células solares que estén en el espacio para captar el sol o crear nuevos escombros. He dicho antes que en el 2007 China hizo la destrucción a lo bestia de un satélite meteorológico llamado Zhengzhou 1C. Pues bien, estos ASAT, estas armas de destrucción satelital, repito, ya existen y ya han hecho mellas. Estoy pensando en el febrero del 2013, la ciudad rusa de Chelyabinsk cayó un objeto espacial de 66 pies, es decir, de 20 metros de ancho. Bueno, pues ese objeto de 20 metros de ancho que cayó en esa ciudad rusa siberiana, en la onda de choque destrozó miles de ventanas e hirió en su caída a 1.200 personas como resultado de los fragmentos de vidrio, solo de los fragmentos de vidrio que volaron. Se está pensando desde la NASA, desde la agencia rusa, desde la agencia china, desde la agencia... Porque a todo esto los Greta Boys tampoco dicen nada sobre la basura espacial. Debe ser que les importa un carajo, digamos así, lo que es todo eso que está flotando en órbitas. Hay órbitas que muchas naves espaciales hoy día que se lanzan intentan evitar por la cantidad de basura que hay acumulada en torno a. Se está pensando en láseres contra la basura espacial. La luz que puede ejercer un empuje sobre la materia, es decir, un ejemplo, las velas solares que pueden volar por el espacio con la luz del sol. Un láser de una potencia media a 5 o 10 kilómetros que se enfocase constantemente a un trozo de escombros podría hacerlo desde el observatorio, el plató de la Antártida, y podría intentar convertir en polvo todo esto que todavía tiene unos ciertos tamaños, como he ido describiendo, por centímetros. Lo único que sé es que la realidad sobre este punto es que lo que se está comentando ahora es que 4 países, y esto te respondo ya y termino con tu pregunta, 4 países certeramente, y me consta, que son Estados Unidos, China, Rusia e India, han destruido ya sus propios satélites con pruebas de armas antisatélite, con pruebas ASAT. Es decir, no solo Rusia, repito, Estados Unidos, China, Rusia y la India ya destruyen sus propios satélites. El tema está que si tienen capacidad para destruir sus propios satélites, tienen capacidad para destruir los del vecino. Entonces, la declaración críptica alarmante que se ha hecho el 14 de febrero, pues no sé, estoy recordando cuando vi la CNN Politics y vi que un arma antisatélite colocada en órbita alrededor de la Tierra, peligro para los satélites de comando y control de Estados Unidos. Y un comentarista, Hans Christensen, director del proyecto de información nuclear, claro, curiosamente es el director del proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos de Estados Unidos, decía, claro, que porque se dice, hasta ahora hay ASAT, es decir, este arma para destruir satélites propios. Algunos llevan propulsión nuclear, pero llevar propulsión nuclear no significa que tenga cabeza nuclear, son distintos grados.
pueden llevar propulsión nuclear, pero no tienen carga nuclear. El peligro es que si se convirtiese y esto yo creo que ya se está logrando en determinados institutos de determinados países, que sea orbital. Es un nuevo nivel de amenaza, no es que se dirija desde la Tierra y se lance desde la Tierra hacia el satélite, sino que se pueda colocar en órbita en la Tierra, y esto, sea o no sea nuclear, no sé si me explico, ya es de por sí un peligro. La sesión informativa para los miembros que yo llamo la Gang of Eight, la banda de los 8 de la Cámara de Representantes, porque todo esto se hace a espaldas de la ciudadanía, claro, esto es secreto de Estado, y las vidas y los bienes y los saberes de las personas lo deciden 8 personas, en el caso de los Estados Unidos. Pero a todo esto sirve para que el programa de ayuda a Ucrania de los 60.000 millones, pues que vaya a intentar dar el golpecito a ver si sale de una vez por todas. Porque se dice, en el año 2020, Rusia probó un arma antisatélite espacial con capacidades orbitales sofisticadas de doble uso. Eso dicen los Estados Unidos. Al mismo tiempo, esto sí es verdad que lo tiene Rusia, porque lo ha publicitado como que puede dar servicio e inspeccionar satélites amigos para ayudar en el espacio, pero también al mismo tiempo, si tú ayudas, tanto unos como otros, también tienes capacidad para atacar satélites enemigos. Yo creo que hasta el estadio de arma espacial nuclear, es decir, que las SAT estén dotadas nuclearmente en órbita, todavía a eso no hemos llegado. Están en ello. Porque esto, un arma espacial nuclear, como tú bien has señalado, destruiría los satélites simplemente con la onda de energía masiva. No tendría ni que acercarse al satélite, solo con la onda destruiría todos los satélites, y a ver cómo los satélites comerciales, los gubernamentales, los teléfonos, navegar en Internet, pagar facturas, además de todo lo que significa el centro de control y comandancia de los propios misiles del país a cuyos satélites han sido atacados. Desde el año 2011, 50 naciones participaban en el entorno espacial. Ya, yo he señalado las principales. He señalado a Rusia, a China, a Estados Unidos, a la India, a Corea, pero es que ya hay 50 naciones que están brujuleando, digámoslo así, en el entorno espacial. Y sin ir más lejos, Roberto, propias compañías privadas, Starlink, lanzan satélites más pequeños que, ojo, esos satélites más pequeños también van a hacer más escombros cuando dejen de funcionar. Es decir, estos satélites más pequeños, habrá más escombros, estos escombros chocarán contra otros satélites, habrá más escombros. Solo para recapitular, las dos pruebas que demuestran que esto es muy anterior, no me voy ya a los años 50, me voy a los años 2000. La prueba de la voladura que hizo la propia voladura de los chinos en el año 2007, una destrucción intencionada de su viejo satélite meteorológico, y que fue brutal, porque se hizo, vamos, ahí, no sé si Greta todavía se manifestaba, pero Greta o los Gretos de entonces no dijeron ni mu. Y en el año, esto es del 2009, después hubo la colisión, que esto es muy importante, ya hubo una colisión entre satélite americano y satélite ruso. El 12 de febrero del 2009 hubo una colisión del satélite Iridium Satellite LLC, que es de la empresa Bethesda en Maryland. Fue destruido, no intencionadamente, fue destruido por colisión, un choque sin precedentes, con un satélite ruso, el Cosmos 2251, que era del año 1993 y que había caído en desuso, estaba gastado, y esto fue a las 11:55 por la mañana en hora rusa, o a las 04:55 GMT del día 12 de febrero del 2009, y cayeron los trozos sobre Siberia a una altitud de 790 kilómetros. Pero claro, en el 2009 todavía la situación entre Rusia y los Estados Unidos
no estaba tan en guerra declarada como la que estamos viviendo hoy día, porque todo esto tiene que ver muy mucho, y lo vamos a ver luego, con cómo ha ido evolucionando los datos. Yo me preocuparía más que en vez de todas estas tecnologías para la muerte, que se hiciesen tecnologías para eliminar, entre otras cosas, lo que he dicho antes, la basura espacial de los satélites y de todo lo que se lanza en órbita alrededor de la Tierra. Porque estos desechos espaciales viajan, para que nos hagamos una idea, a 7,5 kilómetros por segundo, es decir, casi 17.000 millas la hora. Un científico, al cual he leído, un científico de la NASA, y que lo predijo en el año 78, Donald Kessler, predijo que habría cascadas desbocadas de destrucción si se iban acumulando y acumulando satélites orbitales, los de Starlink, y empresas privadas que quieren hacerlo como él, cada vez más, como SpaceX. Esto es lo que él llamó el síndrome de Kessler, este científico. Si un trozo de escombro de una onza, siempre me gusta poner ejemplos, si un trozo de escombros del tamaño de una onza viaja a esta velocidad, a 17.000 millas por hora, tiene la misma energía cinética que si un automóvil de 2 toneladas viajase a 60 millas la hora. Imaginaros si eso cae en cualquier parte de la Tierra. Aunque no hubiese más lanzamientos de satélites, cosa harto extraña porque va a seguir habiendo más basura y más lanzamiento, solo con la eliminación responsable de satélites y de los cohetes muertos después de su misión, ya en el año 2011, y ya lo cifraba este científico, ya superábamos esta densidad crítica de objetos en órbita terrestre baja, que es decir, los que están en una altitud de 900 a 1000 kilómetros. Y esto según la oficina del programa de desechos orbitales de la NASA y por el físico James Mason o James Mason. Por lo tanto, ¿utilicemos los láseres? Sí, pero para limpiar basura, no para destruir y para crear más muerte y más destrucción, que se pueden vaporizar con láseres, según dicen los científicos, en el nivel actual de investigación. Todo esto sí, pero como esto se sigue viendo como posibles armas espaciales, pero se siguen viendo por una parte. Si lo hacen ellos, no. Es decir, cuando veo las investigaciones DARPA, y termino, veo los misiles Malen de DARPA, que eran un proyecto, todo lo que saca DARPA es de más que Star Wars. Eran chorros de metal fundido, los llamados Earthlight, esto es del año de una obra de ciencia ficción, Earthlight, del año 55 de Arthur Clarke. Pues los de DARPA lo pusieron en aplicación con los misiles Malen, que eran chorros de metal fundido. Pues bien, DARPA también ha sacado, DARPA, para quien no lo conozca, es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, es decir, un verdadero agujero negro de dinero que va a esas investigaciones y que muchas veces no se materializa en nada concreto. También sacaron munición explosiva magnetohidrodinámica, es lo que significa MAGEN, para lanzarse desde cohetes. Esto ya lo tenían Estados Unidos. Acusan a que Rusia está haciendo. Pues estas investigaciones, que ya son de DARPA, bastantes añitos tienen. Otro proyecto de DARPA, que me he estado empapando en ellos, es el proyecto llamado TEL, T-H-E-L, un programa láser táctico de alta energía del año 96 al año 2005, que luego se paró. Esto lo llevaba una compañía que obtuvo fondos del gobierno norteamericano, la Northrop Grumman. Era un sistema terrestre que destruyó 46 proyectiles de mortero, cohetes de artillería, todos aéreos. Y se buscaba un tipo de láser sólido, no para destruir basura, sino para hacer basura la vida. Comentar por último, satélites también armados ya lo tenían en proyecto DARPA, las llamadas varas de Dios, el proyecto Thor, esto es en DARPA, es lanzamiento de armas de energía cinética desde órbita, los Estados Unidos. Otro proyecto que tiene DARPA son los sistemas antisatélite desde el año 85, es decir, un avión F-15A disparó un misil antisatélite contra Solarwind P-78-1, este satélite que había descubierto años atrás varios cometas que rozaban el Sol, bueno, pues fue destruido por esta arma antisatelital de los Estados Unidos.
Y Reagan, como tú bien has comentado, y ya para terminar esta parte, Reagan ya se volvió loco, sabemos que provenía de Hollywood, entonces un presidente que se vuelve loco, que le dan el botoncito rojo y que encima puede hacer con fondos públicos todo lo que ha visto y ha leído de ciencia ficción o ha visto de películas de ciencia ficción, el sistema de defensa estratégica, el Star Wars, ya pensaban en la época de Reagan el láser químico con infrarrojos medios de la Fuerza Aérea y de la Marina de los Estados Unidos disparado en una prueba en el año 1997. Y luego también hubo un ASAT, para que veáis que las armas estas antisatélites son más viejas que tú y que yo. El ASAT de energía cinética fue luego cancelado y el sistema de contracomunicaciones que utilizaba capacidades de interferencia de radio también fue cancelado. Y el proyecto que había de manipulación de asteroides, esto basado, que hubo películas además, recordemos la película Meteor del año 79, Deep Impact del año 98, Armagedón del año 98, todas estas películas estaban llevando lo que se estaba haciendo en DARPA. Por lo tanto, enfatizo, el propio Biden, después de todo este teatro, de toda esta semana, porque llegan hasta cansar con tanto intentar atemorizar a las personas, el propio Biden dijo este viernes, es decir, hoy, que no existe ninguna amenaza nuclear para el pueblo de los Estados Unidos ni para ningún otro lugar del mundo, con lo que Rusia está haciendo en este momento. Entonces todo lo del lunes, martes, miércoles, jueves, no sé a qué ha venido, a intentar sacar dinero. Todo lo que está haciendo y lo que harán, dice POTUS Biden, antes de llamar hijo de su madre al presidente Putin, todo lo que está haciendo Rusia y lo que harán se relaciona con los satélites y el espacio y podrán dañar potencialmente esos satélites, dice, pero eso no le preocupa. Dice que los ASAT, vuelvo a decir lo que antes he explicado, los ASAT pueden ir con propulsión nuclear para ser lanzados, pero pueden llevar o no ojiva nuclear. Dice que los ASAT rusos lo que más podría impactar es a los satélites GPS de comando y control nuclear, operar en una órbita más alta que la vasta constelación de satélites comerciales y gubernamentales, y esto no le preocupa a Biden, es decir, primero no le preocupa, luego no le preocupa, y que acabaría, sí, eso sí, que acabarían con las megaconstelaciones de satélites, y esto sí que yo veo que por ahí van los tiros en un primer momento, acabarían los rusos con las megaconstelaciones de satélites pequeños como el Starlink de SpaceX, que Ucrania, es decir, Estados Unidos, está utilizando en la guerra contra Rusia. Vamos hacia armas de propulsión nuclear dentro de órbitas del espacio, pues como la carrera armamentística que llevamos es exactamente la misma carrera armamentística, pero es exageradamente a más y más que la que se tuvo en la época de la Primera Guerra Fría. Esta Segunda Guerra Fría cada vez es más caliente. La década de los 60 ya vimos el arma espacial soviética, que por cierto fue confundida con un ovni. Sí, muchas veces avistamientos de ovnis. Resulta que existió en la primavera del año 67 un sistema de bombardeo de órbita fraccionada. Todo esto la Unión Soviética tenía el Soviet Fractional Orbital Bombardment System. Todo esto cesó en el año 64, pero desde los años 60 y sobre todo en la primavera del 67 hubo avistamientos supuestos de ovnis y eran lanzamientos de una prueba que los soviéticos tenían, que era un arma llamada el FOBS, F-O-B-S, de Fractional Orbital Bombardment System. Todo esto se desarrolló a partir de, no voy a entrar en temas técnicos para no aburrir, porque tengo todos los detalles de cómo se desarrolló, pero son páginas y páginas y no creo que la audiencia quiera más detalles, pero con que sepáis que con estas siglas FOBS de la Unión Soviética, veréis que eso era ya algo real y que se paró por el propio Unión Soviética en el año 64, porque pensaban que se podía atacar a los Estados Unidos no solamente por el norte, que es donde están donde están todavía centradas las defensas antimisiles de los Estados Unidos, es decir, en el área de Canadá, mirando al Ártico, Estados Unidos, Canadá,
sino este sistema era atacar a través de la Antártida. Es decir, Nikita Khrushchev, en el año 62, justo cuando, un mes antes de que yo naciera, es que me acuerdo de las fechas porque me sirven para memorizarlas, el 15 del 3 del 62. Frente a las defensas normales, que eran las defensas norteamericanas llamadas NORAD, de Estados Unidos y de Canadá, él pretendía y logró lanzar en dirección sur un arma que podría pasar por el polo sur y atacar a los Estados Unidos desde México. Es decir, ya no desde la zona norte, sino atravesando todo esto, claro. Había un peligro. No eran tan precisas estas R-36, podían aterrizar a menos de 3 millas de su objetivo. Entonces, claro, si caían, lo mismo no deshacían donde están las ojivas de misiles de los Estados Unidos, pero sí destruían la Casa Blanca, el Pentágono, donde están los bombarderos nucleares estacionados en pista y otras instalaciones, porque no eran precisas, pero estamos hablando del año 62. Y fijaros lo que ha llovido desde el año 62, esto que he dicho antes de este tratado sobre el espacio ultraterrestre del año 67, luego una resolución 1884 de Naciones Unidas del año 63 que pedía a los Estados Unidos y a la URSS que no colocasen armas nucleares en el espacio, pero también ha habido los tratados SALT I, SALT II, SALT III, y que se han ido primero retirando los Estados Unidos, ojo, la retirada de Estados Unidos y de Rusia después de varios tratados desde el año 2002. Se han salido del tratado de misiles antibalísticos ABM. Se han retirado de los SALT, se han retirado del tratado INF, en el tratado de fuerzas nucleares de alcance medio. El tratado de los cielos abiertos, Open Skies, que es lo que hizo Eisenhower en el año 50, también en el año 20. Es decir, se está abandonando toda la arquitectura de la distensión, no solamente de la época de la coexistencia pacífica entre las dos superpotencias, que se medían las fuerzas con la disuasión nuclear, sino incluso después de la caída de la Unión Soviética, toda la distensión nuclear que hubo, todo esto se ha acelerado desde la presidencia de Bush, es decir, sobre todo de Bush hijo. A partir de ahí, a partir de los años 90, la situación ha ido empeorando. Y recuerdo que sería muy importante que las personas recordasen la conferencia, e invito a que la sigan, porque se puede seguir en Internet, la conferencia de seguridad de febrero del 2007 de Múnich, donde habló, estaba presente también, era invitado el presidente Putin en aquel entonces. Era cuando Putin era un aliado también de Occidente, estaban todos a partir un piñón. Pues bien, en esa conferencia vemos claramente cómo se ponían los puntos sobre las sillas de decir, hasta aquí hemos llegado. No se ha ido escuchando esas líneas rojas, se ha ido siguiendo con una violación continua de todos los tratados y estamos en una situación de hablar de armas nucleares en el espacio. Bien, Javier. Tenemos un basurero espacial prácticamente en la cabeza y ese basurero algún día, pues como dices, nos va a caer derretido, cascadas, chorros de basura galáctica gracias a toda esta gente que se preocupa por la vida humana sobre todo, ¿verdad? Y me imagino que además con una gran capacidad de espionaje, que por eso escuché la otra vez que ya los espías modernos están recurriendo otra vez a la libreta y al papel para escribir, porque si tú lo hablas, si tú lo dices, si tú lo guardas, si tú lo escribes, pues el teléfono te está espiando, el audio te está espiando o el satélite te está espiando, entonces sí, con papelitos pues puedes mandar mensajes a la antigua. Bien, oye, y te pregunto, con todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo ha ido la realidad mundial y cómo va la realidad mundial? Pues la realidad mundial es que hoy hace 2 años, justamente, de la operación militar en Ucrania o de guerra en Ucrania,
y no vislumbro, por desgracia, un final. El PIB de Ucrania en el año 2022 cayó un 40%. Hubo una ligerísima recuperación en el 2023, pero siempre con pérdidas hacia atrás. La población ucraniana se ha ido despoblando, incluso antes de la guerra. Ucrania se ha ido despoblando desde la caída de la Unión Soviética. No es en población ni lo que era, y sobre todo desde la guerra, millones han huido al extranjero. Estamos hablando de 7 millones, más o menos, 7 millones de ucranianos que viven en pobreza, pero Occidente si quiere seguir con la guerra. Vemos que los datos de Naciones Unidas de víctimas civiles ucranianas, estamos viendo más o menos de hace un mes 10.400 muertos, 19.000 heridos, bajas militares más o menos en torno a los 70.000 soldados muertos y 100.000 heridos. Las bajas militares rusas también. Pero claro, vemos que la situación en Ucrania y el empecinamiento de no escuchar ningún plan, de sentar un plan de armisticio al menos, y de incrementar la tensión mundial, Ucrania depende de más de 40.000 millones de dinero extranjero para sostener solamente los servicios administrativos y los servicios públicos. La Unión Europea da lo que prácticamente se reparten las tareas. La Unión Europea da la financiación civil para el tema de gobierno, apoyo a la población, poco, y mantener su producción cada vez más escasa. Y los Estados Unidos para seguir alimentando la guerra. Pues bien, luego todos los institutos internacionales occidentales, el FMI y el Banco Mundial, la asistencia monetaria a Ucrania se tiene que demostrar si hay fondos que puedan devolver. Es decir, si los préstamos de Estados Unidos y si los préstamos de Estados Unidos y si los préstamos de Unión Europea no se materializan, el Fondo Monetario Internacional no puede seguir ampliando sus programas de préstamos. Por lo tanto, se podría parar la guerra si importasen las personas de un lado y de otro, claramente, no seguir alimentando la masacre. Además, Ucrania, voy a decir algo no políticamente correcto, también necesita una reestructuración de más o menos 20.000 millones para este año 2024, porque hay un vencimiento de los préstamos que vencían en agosto. Fueron préstamos a 2 años, de agosto 2022 a agosto 2024, y esos préstamos, los tenedores de esos bonos soberanos ucranianos, que no iban a percibir intereses durante 2 años, quieren recuperar su dinero y algo de ganancia, pero al menos su dinero. ¿Y de dónde se va a hacer frente para esos 20.000 millones que vencen en agosto 2022? Las arcas de divisas para comprar importaciones están vacías. La inflación nuevamente en 2 dígitos. Ucrania necesitará en los próximos 10 años, para recuperarse y construirse, 486.000 millones de dólares. Y eso si la guerra se acabase ahora. Lo que digo que es políticamente incorrecto es que a la ciudadanía ucraniana le compensa que Ucrania desaparezca como Estado y sea una parte entregada a Polonia, otra parte entregada a Hungría. Los polacos se pondrían muy contentos, los húngaros también, no lo sé, por cómo sería el reparto, porque realmente estamos viendo casi 6 millones de ucranianos desplazados. Los desplazados internos alrededor de 3,7 millones. Lo que queda de los recursos de Ucrania, los que están en la parte rusa ya están anexados a Rusia, pero los que están en manos occidentales no están en manos de los ciudadanos ucranianos. Ya lo dije muchas veces, las transnacionales Cargill, Monsanto, DuPont, BlackRock poseen más de las tierras ucranianas fértiles. Pues con ejemplos lo voy a poner. La corporación GMA Monsanto posee el 78% del fondo de tierras de la región de Sumy, el 50% de la región de Chernihiv, el 59% de Gerson y el 47% de la región de Mykolaiv. El 28% de la tierra cultivable está en manos de oligarcas ucranianos, además de las corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas, además de un fondo soberano de Arabia Saudita, además de Nestlé, que ha invertido 46 millones de dólares en una nueva instalación en la región occidental de Volhyny.
y además del gigante alemán Bayer, que además de elaborar medicamentos y pesticidas, planea invertir 60 millones de euros en producción de semillas de maíz en la región central de Sitomir. ¿Y qué llega a los ciudadanos de Ucrania todo esto? Pongo un último ejemplo. La mayor empresa avícola de Ucrania es propiedad de una persona, de un ex asesor del presidente ucraniano Poroshenko, que se llama la empresa MHP. Ha recibido 1,5, más de una quinta parte, mejor dicho, ha recibido más de una quinta parte de todos los préstamos que hace el Banco Europeo para la reconstrucción y el desarrollo, lo recibe esa empresa y lo recibe ese oligarca. Emplea a 28.000 personas, controla 360.000 hectáreas esa empresa de ese oligarca. Es decir, para que nos hagamos una idea, esa empresa controla a nivel volumen de tierras lo que todo el territorio de Luxemburgo. Luxemburgo, para que sepáis, país de la Unión Europea, y es más grande lo que controla esa empresa, MHP, que lo que es todo el territorio de Luxemburgo. El gobierno de Zelensky sigue comprometiéndose a dar más libre mercado, como él llama libre mercado, a trocear y a malvender las tierras del Estado ucraniano en una futura economía de posguerra por rondas de desregulación. Ya sabemos lo que son las desregulaciones laborales, es decir, incluso por debajo de los estándares laborales mínimos de la Unión Europea. Es decir, las condiciones laborales que van a tener los ucranianos de seguir así van a ser prácticamente de cuasi clandestinas si la comparamos con las condiciones mínimas más bajas de la Unión Europea. Va a haber recortes drásticos en los impuestos de las grandes corporaciones y en los niveles más altos de renta. Se van a privatizar totalmente todos los activos estatales. Y lo que estoy viendo por el otro lado, todas las sanciones rusas contra Rusia que se estaban haciendo, no solo no han servido para nada, sino que han empobrecido los países occidentales, entre ellos Alemania. Reino Unido ya sabemos cómo está. La producción militar rusa está incrementándose. Los precios de la energía y los ingresos por exportaciones han crecido, gracias a las relaciones con China y con la India, fundamentalmente. Pues bien, yo los que pediría por el bien de las poblaciones, parad la guerra, basta ya de guerra. Y ahora se me quieren ir al espacio diciendo que se está preparando, cuando ya vemos que desde los años 50 estas armas antisatélites existen y se han ido desarrollando a pesar de los tratados. Es decir, estuve escuchando, y termino, una conferencia de un alemán, de un ex inspector general del ejército alemán, de la Bundeswehr y presidente del comité militar de la OTAN, en un foro en Berlín, Eurasien Gesellschaft, y ahí se hablaba del gran error, y es lo que vengo diciendo desde hace 2 años. Es decir, el gran error que ha hecho Occidente es, en vez de Europa como tal, la Unión Europea, en vez de militarizarse y camino de convertirse en otanizarse y perder la esencia de lo que era un mercado común europeo, donde pudiese integrar la capacidad industrial alemana y la capacidad alemana con la capacidad rusa en armonía y no en enfrentamiento, eso no lo podían permitir ni los Estados Unidos ni China. Han hecho que Rusia se haga matrimonio por conveniencia, como vengo diciendo, con China y con otros actores como Irán, como Corea y como la India. Por lo tanto, Europa cada vez más desvalida, Europa cada vez más militarizada, más otanizada, más descapitalizada, más desindustrializada, y el mundo cada vez más peligroso. Y claro, termino también diciendo, cuando yo no quiero alarmar nunca, y cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, no es alarmismo, no es que pueda parecer exagerado. Eso lo decía a mi consuegra el otro día cuando me comentaba una de las intervenciones. Cuando hablo de Tercera Guerra Mundial es un desafío decirlo, porque es necesario, es desafiante porque, aunque pueda parecer exagerado, es necesario porque es la imagen que mejor transmite la situación actual. A principios del año 2024 se decía o pensábamos que la guerra podía en Ucrania estar a punto de terminar
Y ya vimos la semana pasada los nuevos focos. La Gran Guerra, como dice otro analista italiano que sigo y al que estimo, Lucio Caracciolo, tiene su origen en una decisión de la actual administración del POTUS Biden, de no ceder ante su decadencia, ante su supremacía a escala planetaria. No sé si los siguientes POTUS van a seguir en esta política, pero la realidad de facto es que el presidente POTUS Biden es el más belicista de la historia de los Estados Unidos. En cuanto a los hechos, es una supremacía que está siendo cuestionada, pero ojo, el foco se pone en Rusia. Pero como decía este instituto alemán, que es un militar y un experimentado militar alemán, el foco se ha puesto en Rusia erróneamente, cuando realmente el enemigo de Estados Unidos a nivel comercial y a nivel hegemón es China. Pero bueno, estamos en el mundo que estamos con los líderes que nos toca padecer, y la guerra nunca es un acontecimiento exclusivamente militar, como decía von Clausewitz. Es la continuación de la política por otros medios, y hay muchos planos en el conflicto. Es decir, hay planos en la economía, en el comercio, en las relaciones internacionales, en la capacidad de propaganda, en la hegemonía cultural y en el consenso. Y lo que para mí fue, y también termino diciendo, una trampa en la que cayó Putin, que fue la operación trampa del oso, que yo la llamé así, antes de que se iniciase el ataque de Bear Trap, la operación trampa del oso, no ha logrado derrocar a Putin. Y no solamente no ha logrado derrocar a Putin porque pensaban que si Putin caía en la trampa y se metía en Ucrania, podría ser derrocado, y por lo tanto era la premisa necesaria para desmembrar la Federación de Rusia y entregarla a las corporaciones transnacionales. Pues eso no ha pasado ni pasará, se ha reforzado. Y lo único que veo es que hay que parar la guerra sí o sí por el bien ciudadano, por el bien de Europa. Así es, Javier. Y el mundo. Así es. Y además, ya lo decíamos aquí desde hace muchísimos años, que uno de los principales objetivos con la guerra en Ucrania, antes de que empezara esta fase de guerra hace 2 años, justamente que se está cumpliendo un segundo aniversario, decíamos que el objetivo principal de la anglosfera era hacer a un lado y romper las relaciones, que no hicieran jamás alianza, porque se estaba empezando a fortificar una alianza Rusia-Alemania. Y entonces, bueno, pues ahora vemos que están completamente lejos alemanes y rusos, que justamente es lo que quería Estados Unidos. Pero bueno, semejante hazaña, ¿no? Semejante hazaña, y ahora sí viene la parte artística, la parte en donde con tu creatividad y con todo lo que nos has dicho, hilas perfectamente las cuestiones del arte pictórico con la realidad que vivimos en tu interpretación de las obras que se escogen. ¿Qué es lo que escogiste? ¿Por qué? ¿Y qué ves? Pues he escogido 2 grabados, un primer grabado y un segundo grabado de lo que se llaman, titulado de Francisco de Goya, Los desastres de la guerra. Él no lo tituló así. Es decir, incluso no se publicaron en vida del autor, en vida de Goya. El pintor, Francisco de Goya y Lucientes, únicamente envió a un historiador del arte, un tal Bermúdez, un ejemplar completo con más de 80 pruebas de impresión para que corrigiera los epígrafes, es decir, las titulaciones. La primera edición de esta serie vio la luz ya en el año 1863, y estamos hablando que son grabados correspondientes al 1808. Goya los había titulado no con el título Desastres de la guerra, como son conocidos y como se pueden observar en el Museo del Prado, sino lo tituló Consecuencias funestas de la cruenta guerra contra Bonaparte y otros inventos de la pasión. La cruda realidad de la guerra y cómo ésta es capaz de convertir a los hombres en bestias es lo que vio Goya con sus propios ojos cuando recorrió España en 1808. Él se dedicó en aquel momento a comprar una gran cantidad de planchas de cobre, con lo escaso que era el cobre en aquel entonces, y empezó a realizar estos aguafuertes en el año 1810. La primera, si la ponéis, es la titulada Menuda hazaña,
con muertos. Es el desastre que lleva por número 39 de la colección 1812-1814. Es un aguafuerte de 15, más o menos casi 16 centímetros por 20,7 centímetros. No sé si lo podéis ver porque no lo veo ahora mismo yo. Son los cadáveres de 3 hombres que yacen abandonados en la yerma llanura después de haber sido sometidos a terribles torturas. Y claro, uno se pregunta, ¿eran franceses? ¿Eran españoles? Goya deja intencionadamente este interrogante en el aire y retoma la tradición pictórica de los llamados martirios de los santos cristianos. Pero aquí, frente a los martirios de los cristianos, aquí no existe esperanza de redención. Estas muertes no son para redimir, no tienen redención. Los grabados estos de Goya no son representaciones de batallas, sino que muestran fusilamientos, violaciones, montañas de cadáveres, crueles mutilaciones, ahorcados, personas que huyen del pánico, heridos, justamente, hambrientos, los culpables convertidos en víctimas y las víctimas en culpables. Este es el grabado titulado Menuda hazaña, con muertos. Quiere decir que incluso no respetan el cadáver, no respetan al muerto. Lo mutilan, lo violan, lo trocean. Este es un grabado donde se ve justamente esos desastres de la guerra, y el siguiente grabado es el último grabado, es el titulado Los enemigos de la verdad. Los enemigos de la verdad, si nos centramos en el que hemos comentado, vemos el aguafuerte de los 3 hombres mutilados y troceados. Y ahora, el que querría ver, no sé si lo tenéis a mano, si no, no lo comento, era el otro grabado que aquí lo estamos viendo. Colación, no sé por qué no lo ves, pero lo estamos viendo. Aquí está, mira. Bueno, pues yo solamente veo el primer grabado, que es el de los hombres colgados y troceados en torno a un árbol. Hay otro en el que se ven mujeres que arrojan sobre sus enemigos, que son militares franceses, con sus hijos en brazos, con el valor que da la desesperación, y se ve que la guerra ignora los límites que separan a los civiles de los militares. Las diferencias que hay entre hombres adultos, mujeres, ancianos y niños, todos son objeto de represalia, de muerte y de tortura. Este último grabado, después del que he comentado antes, era el último grabado de la serie de Goya llamado Los enemigos de la verdad. Y se ve a una mujer, la única esperanza, el único grabado que parece que tiene una esperanza, porque retrocede una mujer que se la ve con un foco de luz y que parece que retrocede ante esto. Yo terminaría diciendo un poeta metafísico de la época de 3 reyes de Inglaterra, concretamente John Donne, fue poeta metafísico y poeta del amor en la corte de la reina Elizabeth I Tudor, en la corte de James I Stuart y en la corte de Charles I Stuart. Es un poeta que vivió del 1572 al 1631. Yo recomendaría que quien quiera leer a este poeta, que cada vez que coja una obra de este poeta, sea una poesía de amor o sea una poesía metafísica, escuche música como la que vais a poner después y que os he recomendado, que es música barroca de un músico inglés posterior en época, es Henry Purcell, y concretamente de las obras de Purcell, de la ópera Dido y Eneas, que escuchase el lamento de Dido. Pues escuchando el lamento de Dido, que lea este trocito de poema. Ningún hombre es una isla, no se basta de sí mismo. La muerte de cualquier ser humano me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Así que nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Impresionante. Muchas gracias por llevarnos a este paraje y cerrar con este broche de oro. Ningún hombre es una isla, y cualquier muerte de cualquier hombre que no es una isla, pues obviamente que nos afecta, nos atañe, nos dobla. Gracias, Javier, por recordarnos estas pinceladas hermosas de humanidad,
que las rescatas de obras pictóricas, pero que las construyes y reconstruyes ya no con el pincel, sino con la estocada de la intelectualidad. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo gigante, hermano. Gracias por esta clase magistral, como siempre, de fin de semana. Y a ti que nos ves, pues gracias por ser parte de la comunidad detrás de la razón, por levantar la voz, por defendernos de la censura y por seguirnos. Y sobre todo, lo más importante, por compartir el programa, porque es la única forma que podemos contrarrestar pues estos mismos ataques de esta plataforma YouTube, que en esta especie de rincón intelectual, pues a veces nos escabullimos de la censura, y si se la pasan las ligas, los links del programa, pues así de uno en uno vamos formando una red de pensamiento crítico, que de eso se trata. No importa si está usted de acuerdo con lo que se dice aquí, no importa si usted le aplaude a Javier o no, sino que las semillas que se ponen aquí de información, de investigación y de reflexión son muy importantes para incrementar la conciencia humana. Un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Solo